Bien, hablemos de Emil Durkheim. Se hizo famoso porque él empezó a utilizar el método científico para aplicarlo al estudio de la sociedad. Hizo un estudio llamado el estudio del suicidio del año 1897. Es la primera investigación prácticamente con datos estadísticos y análisis estadísticos. Así que él va a poner este punto de partida para que la sociología se convierta al igual que la historia, que ojo que esta situación no ocurre solamente en la sociología, también ocurre en la historia, que es que se transforman en ciencias estadísticas. Y eso es porque van a aparecer algunos historiadores de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, como Conrad, no recuerdo el otro nombre del otro autor, que van a hacer un estudio sobre la esclavitud, sobre el impacto de la esclavitud en la guerra de secesión, de recesión de Estados Unidos. Entonces van a hacer un estudio de la esclavitud a nivel económico. De hecho se llamaba así, Estudio Económico de la Esclavitud. Y entonces ellos ponen el punto de partida para antropólogos, sociólogos e historiadores de analizar los fenómenos humanos, no solamente desde el punto de vista de qué pasó y qué ocurrió, ¿verdad? Cuáles fueron las consecuencias, sino ver también el impacto económico, numérico, estadístico, prácticamente de todo. Así que aparece una disciplina en la historia llamada cliometría y que se va a aplicar también a la sociología. Hay que recordar que la sociología prácticamente va a servir como punto de partida también para la misma historia. Es decir, la historia se vuelve una herramienta de la sociología y la sociología herramienta de la historia. Y con esta cliometría que le meten a la parte del estudio de la sociedad, pues se vuelven ciencias aún más especializadas. ¿Verdad? Por eso van a ver que la historia del siglo XX en adelante va a ser una historia extremadamente meticulosa, con datos, cuentas, ¿verdad? Si, ¿cómo se llama? Si hubo un desastre natural, hasta cuánto se perdió, el ataque de las Torres Gemelas, está minuto a minuto la secuencia de cuándo, de qué ocurrió en los eventos, ¿verdad? Cuántos fueron los millones que se invirtieron en armamento, en reconstrucción y todos esos detalles. Así que leerles la sociedad hoy en día va a ser un poco más complicado porque se necesita tener un buen respaldo a nivel estadístico. Y Emil Durkheim pone ese cimiento. Quiero hablarles un poquito de este estudio del suicidio, ya que es el primero de la sociología. Quiero hablarles un poquito a qué conclusiones llegó Emil Durkheim. Dice Emil Durkheim que hay tres tipos de suicidas. Tres tipos de suicidas. En este caso, pues, utilizó el método científico y llegó a la conclusión siguiente. Hay cuatro tipos de suicidio. Se me escapa quizá alguno de ellos. El suicidio que es altruista, que es el que da la vida por cuestiones de amor, de patriotismo. El suicida anómico, que no hay ninguna forma de poder determinar cuáles fueron las razones exactas. El suicida, ¿cómo se llama? Altruista, pues es el que da la vida por la patria, por el evangelio, por una cuestión moral, ¿verdad? El que da la vida por la patria como el soldado. El egoísta, que es el que rompe los vínculos sociales de la familia y por tanto puede comprometer su propia vida. Llega a tal depresión que no puede controlarlo, ¿verdad? Y cree que la vida se ha acabado. Y está el suicida anómico, que es el que de repente no hay una regla exacta, no hay una forma de determinar qué exactamente le llevó a perder la vida. Puede haber un conjunto de varios elementos que viene quizá ligado del entorno familiar, la parte, no sé, de la capacidad también de haber alcanzado ciertos niveles de educación, y tiene que ver también con el tema del triunfo, de la idea del triunfo, si ha llegado a sentir que va realizándose o no en la vida, ¿verdad? Así que hay una anomía, no hay una regla exacta para poder hablar realmente del por qué cometen el suicidio, ¿verdad? Normalmente provienen de instituciones también así, que no hay reglas, de hogares a veces desintegrados, donde no hay razones únicas, sino que hay muchas razones por las cuales pudieran haberse quitado la vida. De repente su padre les abandonó, no han triunfado en la carrera, ¿verdad? Se les dificulta conseguir trabajo, muchas posibilidades. Y está también el suicida, ¿verdad? Fatalista, que es el cuarto tipo de suicida, que se produce cuando de repente las reglas que regían quizás su entorno se ven obviamente comprometidas. Por tanto, pueden llegar a sentir que están detrás de una situación de la cual no van a poder salir bien. Entonces terminan quitándose la vida para huir quizás las posibles consecuencias, ¿verdad? Que de enfrentar aquello que prácticamente destruye aquel sistema al cual se habían aferrado. Esto sucede con hombres como Hitler, que se quitaron la vida cuando sabían que ya los iban a capturar en el búnker. Se pegaron un tiro, envenenaron a sus hijos, ¿verdad? Porque vieron que ya no había alternativa para seguir con el credo que tenían, esa doctrina que les sostenía en esa lucha en la Segunda Guerra Mundial. También ocurre cuando un militar de repente se quita la vida porque de repente descubrieron, no sé, que quizá era
era violador, y para no enfrentar la parte de la baja deshonrosa, y además enfrentar la parte del escarnio público, prefieren quitarse la vida a tener que sufrirlo. También puede pasar con un sacerdote que de repente es descubierto, tal vez en un caso de pedofilia, puede llegar a optar quizás por quitarse la vida. Aunque hasta ahorita, sinceramente, no he escuchado algún caso de sacerdote que lo haya hecho. Pero yo creo que si lo hiciera, quizás más de alguna gente estaría feliz, porque realmente son criminales más que evidentes. Es lamentable que la gente llegue a este nivel de aferrarse a ciertas cosas que terminan prácticamente acabando con la vida de ellos, ¿verdad? Este es el suicida fatalista. No ve alternativas y acaba con su vida antes de que ocurran peores consecuencias. En ciudades, por tanto, hay más suicidios en las grandes ciudades que en el campo. También habló de la religión. Dice que hay más suicidio en el lado más suicidios, hay mayor cohesión en el lado de los católicos y menor cohesión en el lado de los evangélicos, de los protestantes de Europa. Por lo cual él dice que hay mayor suicidio cuando hay hay mayor suicidio cuando hay menos cohesión y mayor suicidio cuando hay mayor cohesión. ¿Qué significa? Que hay más suicidios en el mundo protestante que suicidios en el mundo católico, porque en el mundo católico la comunidad es un poquito más cercana, incluso la forma de predicar, el tipo de cánticos, todo eso lleva de fondo el tema de comunidad. Se enfatiza mucho el término comunidad y eso genera cohesión, genera también ganas de formar parte de la sociedad. Por esa razón es que dice que va a haber más suicidas en el lado evangélico, donde la relación con Dios es más íntima, más, ¿cómo se puede decir?, de yo y Dios nada más, muy intimista, muy egocéntrica, y por esa razón, como no hay cohesión, pues cuando existen los problemas, mucha gente se siente sola, ¿verdad? Y por eso al final termina optando por el suicidio. No sé si esta regla se cumple al día de hoy, pero yo me puse a comparar la música, porque si Emil Durkheim tenía razón, entonces la música más popular en ambas líneas de iglesia cristiana tendría que haber entonces huellas de lo que él dijo, de que hay mayor sentido de cohesión siendo enseñada en el lado de los cánticos y la predicación, ¿verdad? En el lado católico que en el evangélico. Pues yo me voy a la tarea de buscar aquellas canciones que yo digo son las más populares en el lado católico y las que fueron muy populares incluso desde los 90 hasta nuestros días en el lado evangélico, aunque hoy hay muchísimos más grupos. Pero cuando yo hice esta evaluación, la hice con los cánticos más populares y ustedes me dirán si no son conocidos. Aquí hay católicos y evangélicos. El canto de la iglesia católica que dice, iglesia soy y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular. Iglesia soy y tú también. Hay sentido de hermandad, donde ambos somos parte de la misma iglesia. Otro cántico, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. También habla de hermandad, de miembros de una iglesia. El tema de ven con nosotros a caminar, Santa María ven. O el cántico también que dice, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Y en el sentido de unidos en la fe y el amor, cantando la alegría. Unidos en la vida, en un mismo trabajar. O el otro, Dios nos convoca, venid, escuchemos su voz. O el último cántico, que este cántico no es católico, este canto es carismático y viene de iglesias evangélicas, que dice, yo tengo un amigo que me ama. Ahí no hay sentido de comunidad, ahí solo es yo tengo un amigo. ¿Qué hemos hecho los católicos para volverlo más católico el canto? Hemos agregado, tenemos una madre, le hemos agregado una estrofa a ese cántico evangélico para meterle sentido de comunidad al cántico. Ya no es solamente yo, sino que tú también, y tenemos y somos parte de una comunidad. Ahora vean los cánticos evangélicos que encuentro yo populares, porque incluso en el lado católico los conocemos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Ese cántico de Marco Witt. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, de Alex Campos, ¿verdad? Cánticos que hablan de mi intimidad, yo, a mí, me. Esas palabras sobresalen muchísimo en la terminología del cántico. Me gusta estar así, pues de corazón enamorado de ti. Yo tengo un nuevo amor, canción de Rabito, ¿verdad? Jamás imaginé poder hallar, totalmente en singular. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Otro cántico que habla de me, ¿verdad? El sentido de lo íntimo. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Otro cántico que también habla de mí, yo y Dios, yo con él, nada más.
para que vean. Y esto es lo que logré ver en los cánticos que yo digo, bueno, son populares porque en el mundo católico también los conocemos, ¿verdad? Y supongo que todavía también son populares en el lado evangélico. No sé si me equivoco. Pero por lo menos viendo desde la letra de estos, ¿cuántos cánticos hay? Hay 6 en el lado católico, hay 5 en el lado evangélico, ¿verdad? Y pueden notar que sí, el lenguaje en el primero llama a la cohesión grupal y en el segundo, pues llama a una relación íntima con Dios. Entonces, en ese aspecto no se equivoca para nada. Habían 6 cánticos. Este de sumérgeme en el río de tu espíritu, también un cántico muy popular. Por lo cual, Emil Durkheim en esa parte parece no equivocarse. Parecía que la línea evangélica sigue todavía llevando el mismo curso de cánticos que hablan de la intimidad de yo con Dios y no hay sentido de comunidad. Quizá la única luz, pero el único cántico que recuerdo yo popular también de Marco Witt, que es la de enciende una luz, déjala brillar, una luz, no recuerdo el resto de la letra, pero el llamar a otro a que encienda también una luz junto conmigo, eso ya es cohesión. Ahí sí hay un poquito más de relación de hermandad. Pero bueno, habrá que quizá retomar así al azar otros 10 cánticos católicos, otros 10 cánticos evangélicos y seguir revisando si el parámetro se sigue cumpliendo. ¿Verdad? Que es lo que realmente cualquiera podría hacer. La cohesión grupal, por tanto, es importantísimo. ¿Verdad? Cuando hay cohesión, cuando los grupos son de mucha cohesión, ¿verdad? Entonces hay menor cantidad de suicidios. Cuando es de menor cohesión, menor sentido de pertenencia, menor sentido de identidad, entonces hay mayor tasa de suicidios. Eso está narrado también en el libro de El suicidio de Emil Durkheim. Y unido a lo que dice Emil Durkheim, pues quiero meter ya al siguiente personaje, que es Max Weber, el famoso Max Wilhelm Karl Weber. Este filósofo, creo que de origen alemán, si no me equivoco, por el Wilhelm, lo digo, supongo yo que es por ese nombre, puede ser que sea alemán, o austríaco, cuando mucho, va a llegar a meter también otro elemento interesante, el tema del capitalismo y el tema de la relación con la religión. Cómo la religión puede influir en las ideas capitalistas, ¿verdad? Pueden acelerar el crecimiento de la economía, pero también pueden generar un capitalismo que hoy llamamos capitalismo salvaje, ¿verdad? Que hoy tenemos que tratar también de entender. Por tanto, dejando a Emil Durkheim, ¿verdad? Con este último aporte que vimos de su estudio y a qué conclusiones llegó, vamos a Max Wilhelm Karl Weber. Es un economista y sociólogo, quizá el más importante del siglo XX. Fue conocido por su análisis sistemático de la religión, el capitalismo y la burocracia. Pretendió refutar al marxismo, demostrar que el capitalismo puede ser bueno, ¿verdad? Cosa que el marxismo negaba. El marxismo prácticamente vino a satanizar el capitalismo, haciendo creer que el capitalismo realmente es una alternativa para gente sin corazón. Pero quizá Marx haya tenido cierto grado de razón en Europa, en el lado donde él vivió. Marx es también alemán y obviamente conoció a que la iglesia más popular, la iglesia más fuerte en Alemania, es la iglesia protestante luterana, por lo cual, y que está hermanada, que está relacionada con la iglesia que Max Weber también va a mencionar en este estudio, que es el lado de la iglesia calvinista. Juan Calvino y Martín Lutero son los dos primeros padres del protestantismo en Europa, por lo cual la influencia religiosa de estos dos personajes en Alemania tuvo que haber tenido mucho impacto a nivel de la convicción de cómo debería ejecutarse el tema de la empresa. Eso es lo que realmente Max Weber va a lograr encontrar, va a poder percibir y se dará cuenta que tiene un alto grado de incidencia en el por qué el capitalismo no funcionó bien en Alemania y se fue convirtiendo poco a poco en un capitalismo salvaje. Ya vamos a ver por qué. Cosas importantes de él: economía y sociedad, el político y el científico, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el estudio sobre sociología de la religión, estudios de metodología, economía y sociedad de 1922, estudios de sociología y política de la historia social y económica de 1924, por mencionar algunas de las más importantes. Respecto al estudio que hizo del año 1904 a 1905, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Cualquiera que lea esta obra, y si es protestante, seguramente se sentirá un poco golpeado. Y lamento si se llegan a sentir un poquito golpeados, aunque aquí no hay ningún calvinista, y en realidad él está atacando al calvinismo. Bueno, en realidad todo protestante que vea la realidad social así como él la va a presentar, porque los calvinistas van a tener ese grado de influencia en Europa
y de ahí van a surgir toda la cantidad de iglesias protestantes que tenemos hasta el día de hoy. Así que después de este enojo que provocaron Calvino y Lutero contra la Iglesia Católica, aparecieron muchísimos más grupos que también se van a separar de la Iglesia. Así que este estudio de la ética protestante y el capitalismo va a poner en tela de juicio, ¿verdad?, el papel del protestante como buen cristiano. Y digo por qué lo va a poner en tela de juicio, porque aparentemente lo termina retratando como un mal cristiano. Ya le diremos por qué. La tesis principal de este estudio es que el nacimiento del capitalismo tiene su fundamento en la doctrina de la predestinación calvinista. Juan Calvino, en esta teología, enseñaba de que el cristiano debe vivir bien porque Dios se le tiene que proveer riqueza. Si él es un buen cristiano, tendría que tener riqueza. Y la riqueza, por tanto, es prueba de esta buena relación que tienen con Dios. Por tanto, a mayor nivel de riqueza, pues más me está bendiciendo Dios. Más bendecido me puedo sentir. ¿Han escuchado esa frase? Me siento bendecido, bendecida, ¿verdad? Y todo eso en función del billete, de la economía. Así que esta visión todavía está presente en las iglesias protestantes. Yo sí lo veo en las redes sociales, ¿verdad? Bendecida, dicen ahí. Y lo que están mostrando es una foto quizás metida en un hotel allá en otro país, de otro país, ¿verdad? Y dicen bendecido cuando tienen oportunidades de dinero. Bendecido con esto. Entonces la bendición que ven en el lado protestante tiene que ver con la materialidad. Mientras que en el lado católico la bendición es solamente a nivel espiritual. La bendición es lo que Dios me pueda dar a nivel espiritual para tener sus santos dones y para poder servir con estos dones a los demás. Esa es la visión de lo que es bendición para nosotros. Lo demás viene por añadidura. Si realmente somos personas de bien y trabajamos honestamente, pues tendremos frutos de nuestro trabajo, porque está declarado que el que trabaja pues tendrá su recompensa. Pero no estamos pensando también que cada dinero que nos cae, todo es por Dios. Esa parte la hemos separado bastante, al grado que no existe esta idea de la predestinación, de que estamos predestinados a gobernar este mundo como los magnates de este mundo. Eso ocurrirá quizás después de la salvación eterna, pero inicialmente en esta tierra, así como está, al contrario, más bien tenemos que hacer lo que dice el Evangelio, de renunciar al dinero, de renunciar a las cosas y empezar a enriquecernos, pero con buenas obras de caridad, tal como lo narra San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5. Entonces, el llamado, capítulo 6, cuando le dice, dile a los ricos de este mundo que se enriquezcan con buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. Este es el llamado del Evangelio según los apóstoles. Por tanto, la idea de la predestinación calvinista es totalmente ajena a lo que la palabra pide, que al contrario, no nos hagamos esclavos de la materialidad. Pero ellos creían que sí, creían que si eran hombres industriales con éxito, ¿verdad? Es porque Dios les está bendiciendo y por tanto se lo merecen, ¿verdad? Aunque sea bajo la explotación de los demás ciudadanos, sea bajo la venta de un producto con precios exorbitantes contra el pobre bolsillo del ciudadano de a pie. Esa es la otra parte que nos están viendo. Que es cierto, te puedes enriquecer fácilmente, pero ¿a costa de quién? ¿O a costa de quiénes? ¿Verdad? ¿A costa de quiénes? A costa de la gente que paga un alto precio por tus productos, por tus servicios. Está bien cobrar, pero otra cosa es ya cobrar exorbitantemente, que es con lo que normalmente ocurre en estos lugares. Que dicen, bueno, voy a poner tal precio y si lo logro vender, lo dejo ese precio, si no, lo bajo. Bueno, y si lo logró vender, aunque la gente diga, puchica, qué caro está este producto, ¿verdad? Él no va a escuchar que la gente dice, qué caro está este producto. Y lo va a seguir comprando a la gente quizás porque tiene necesidad de obtener este ingreso, este objeto o servicio. Pero no es que estén de acuerdo con el precio. Es que a veces lo interpretaban así. Literalmente, bueno, si lo logré vender a este precio lo voy a dejar, aunque esté al triple de ganancia. Entonces, por esa razón, ahí el tema de la predestinación tendrá su efecto. La riqueza era interpretada como garantía de la gracia divina. Es que estoy en gracia de Dios porque me beneficia económicamente. Bueno, yo les puedo decir que en el mundo católico hay cristianos que lograron la santidad siendo miserables, siendo pobres. Francisco de Asís, ¿han escuchado hablar de Francisco de Asís? Un jovencito que era rico, su padre era mercader de telas en Asís, ¿verdad? La isla de Assisi, al sur de Italia, y él renunció a la riqueza de su padre para vivir como mendigo, y a pesar de ello llegó a ser considerado un gran cristiano, un santo de la Iglesia Católica, y uno de los santos que cambió prácticamente la visión de cómo se manejaba la relación con Dios, porque demostró que en la pobreza y la miseria se puede también ser dignos ante Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, obtener la gracia de Dios, es decir, vivir conforme a los mandamientos y ser un coherente cristiano
a semejanza de la pobreza de Cristo. Entonces, él cambió un poquito esa visión, ese panorama, que también la Iglesia Católica llegó a tener en un momento. La Iglesia Católica en la Edad Media creía que toda la riqueza que tenía era porque Dios se lo había dado. Cuando de repente había venta de indulgencias, había también gente que daba sus beneficios a la iglesia porque tenían confianza que con ese dinero que daban podían ganar gracias de Dios. Entonces había un poco de simonía metida dentro de la iglesia, donde la gente daba mi cantidad de dinero, ¿verdad? Pensando que con eso lograban la gracia de Dios. Entonces, esta idea de la Iglesia Católica cambió completamente después de que apareció ahí por el año 1200 Francisco de Asís, primero, empezó a retocar los cimientos del cristianismo para enseñarle a la iglesia opulenta que se estaba equivocando, y por eso la iglesia poco a poco fue perdiendo la gran opulencia, y hoy en día es una iglesia un poquito más sobria de lo que era en la Edad Media, ¿verdad? Entonces, ese cambio ha ido dando, y poco a poco va a ir dando. Miren, el Papa Francisco apenas fue nombrado Papa, lo primero que dijo es, ¿cuánto desearía que tener una iglesia pobre para los pobres? Es decir, volver a hacer de la iglesia lo que era, ¿verdad? Una iglesia en el anonimato, donde no hubiera protagonismo, sino que cada uno viviendo el cristianismo como tenía que ser. Son ideales que están dentro del cristianismo católico y que van dirigiendo poco a poco el norte, hacia dónde va. Ahora, esta idea de la predestinación también incluiría un estudio que él realizó en el año 1915 sobre la ética económica de las religiones universales. Es una obra en la cual él va a hablar un poquito de esta idea de la gracia divina interpretada como dinero o ganancias en la familia. La tesis que intenta él demostrar es la interdependencia mutua entre los sistemas de creencias y el medio económico y social. Él llega a ver esta diferencia, que entre los católicos y evangélicos hay una gran diferencia a nivel incluso de la empresa, y lo voy a plantear de la siguiente manera. Diferencias encontradas por Max Weber. Dice que en el lado evangélico, en el lado protestante, hay mayor proporción en escuelas superiores o de estudios técnicos industriales. Es decir, que están afanados por llevar a sus hijos a niveles de academia. Mientras que en el lado católico se conforman con el lado de quedarse en las enseñanzas básicas. Magisterio, la enseñanza humanista, ¿verdad? Incluso la enseñanza teológica es de bajo nivel, porque no están tan afanados, ¿verdad?, en ser expertos. Quizá hoy en día la teología se ha especializado mucho más, ¿verdad? Pero en la antigüedad no era así, en la época de él tampoco. Pero en la actualidad, pues sí, la mayoría de la gente en el lado protestante quiere ser profesional. En el lado católico nos conformamos con ser artesanos, manejar un oficio. Las mujeres aprendiendo un oficio, el hombre es igual, ¿verdad? No estamos tan afanados con el tema de la universidad, mientras que en el lado evangélico sí. Dice que en el lado evangélico se forman en talleres, luego se van a la fábrica, aumentando así sus puestos sociales, eligen profesión y destino. Y en el caso de los católicos, se forman en talleres, pero se quedan hasta llegar al nivel de ser maestros de los mismos talleres, ¿verdad? Y yo cuando miro esto, miro a mi madre, que es ultracatólica, ¿verdad? Que ella aprendió lo que es la costurería, la sastrería. Aprendió a ser sastre a pesar de que no tiene formación académica y se dedicó después a ser maestra. Es decir, que en ella sí se cumple muy bien lo que dice Max Weber, que le gusta llegar a nivel de especializarse en ese arte para dedicarse a enseñarlo, ¿verdad? Por lo cual no tienen tanto afán de escalar a otros niveles. Con el arte que han aprendido, con ese arte se quedan. Los protestantes tienen mayor impulso adquisitivo, ¿verdad? Se puede notar hasta en sus pastores. Se puede notar hasta en sus pastores que cobran diezmo y hacen pactos. ¿Y qué es un pacto? Pues según lo que entienden en el ACTBN en Costa Rica, el pacto son como 1000 lempiras, es un equivalente a 1000 lempiras que dan por llamada, ¿verdad? Y que cada llamada cobran ese dinero y después ponen las hojitas impresas de la gente que pactó, ¿verdad? Esos 1000 pesitos, ¿verdad? Y así se van haciendo sus maratónicas. Según lo que salió en este documental que hicieron los del Canal 6 de Costa Rica, que se llama Enlace TVN, lamento el título, pero así se llama, Enlace TVN, Cueva de Ladrones. Vean el documental que está en YouTube para que vean por qué le nombraron Enlace TVN, Cueva de Ladrones. Pero sí, es evidente que el dinero les afana. Como aquella pastora que salió también en un video muy viral, donde dice, pónganse el dinero en la cabeza, el dinero tiene una voz, escuchen lo que el dinero tiene que decirle a usted. Esa pastora que salió diciendo que el dinero tiene voces y que le habla a ella. O que incluso quiso repudiar a alguien porque llevaba una ofrenda, creyendo que era un simple papelito, le dijo, no es un cheque, tráigalo pues, ¿verdad? Cuando le dijo que era un cheque en realidad. El otro que se logra ver es el caso de, ¿cómo se llama? Del otro pastor, sí es pastor de la CTBN, que aparece, no, perdón, no es de la CTBN,
que es un pastor que aparece junto con otro pastor que llegó de visita a este pastor, o apóstol, no sé cómo será, llegó de visita y dijo, quiero tantos varones que me den dos, no sé si pidió $20 o $100. Creo que $20 pidió. 200 varones que dieran $20. Es decir, que solo en esa noche se recogió cerca de $4,000 en ofrenda, casi obligando a la gente a decir, quiero varones valientes, metiendo la mentalidad de que es de valientes el dar el dinero. Entonces los demás son cobardes, los que no dan son cobardes, ¿verdad? Entonces meten esta presión psicológica detrás de la predicación para que la gente dé en gran masa. Por lo cual hay que tener cuidado porque así como hay pastores buenos que podrán utilizar ese dinero para cosas buenas, como el caso de Germán Ponce, que a mí me parece loable lo que él ha hecho, hizo un megatemplo para la gente, pero también ha hecho obras de caridad. Yo lo he podido ver en sus videos que lleva a vivir a la gente damnificada. Ese tipo de pastores donde uno dice, bueno, que están haciendo algo bueno, ¿verdad? Recibió ayudas, está enviando ayudas, ¿verdad? Está trabajando. Ahí está muy bien. Pero cuando hay estos pastores que solo aparecen y desaparecen, ¿verdad? Ténganle mucho cuidado, porque la Biblia también anunció que iban a haber pastores vestidos de oveja. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de sociedades que se fundan a veces, que más parecen sociedades económicas que verdaderas iglesias. Dice que los católicos, por otro lado, tienen menos intento de poder adquisitivo. Se refiere a los católicos de a pie, es decir, todos los laicos, ¿verdad? En este caso, los laicos no andamos afanados pidiéndole a Dios pisto para cada rato. No estamos pidiéndole, ni tampoco andamos pactando para que la empresa me funcione. Solamente rogamos al Señor con oración sincera, Señor, ayúdame en este trabajo. Oramos nada más. No andamos dando dinero a cambio de que haya bendición en el hogar, ¿verdad? No está esa creencia del antiguo diezmo que se daba para probar la fidelidad de Dios. Eso ya en el Nuevo Testamento quedó en desuso por la forma como fue presentado el tema de la riqueza en el Nuevo Testamento. Por esa razón, creemos que Dios no ocupa ya los diezmos, solo ocupa que nosotros seamos caritativos con el prójimo, ¿verdad? Con los pobres, seamos solidarios, que hagamos buenas obras, ¿verdad? Y que de vez en cuando ayudemos al templo para que no se nos vaya a caer encima. Es lo lógico, pero no por mandato, sino por generosidad y liberalidad, como debería de ser. Por esa razón es que Max Weber mantiene esta opinión y lo podemos constatar hasta el día de hoy, que sigue pareciendo ser así. Los protestantes tienen una idea de religión materialista. Si hay lucro, Dios lo permitió y hay que aprovecharlo. En el lado católico mantienen una idea de alejamiento del mundo. De hecho, por eso van a ver que en el lado evangélico no van a encontrar ni un tan solo monje. No hay ni un tan solo monje en el lado evangélico. Esta gente que se va del mundo a vivir en conventos para vivir solamente en comunidad, orantes, abandonando toda la riqueza del mundo. Eso no lo van a ver jamás en el lado protestante. En el lado católico sí, tenemos cantidad de monasterios, de religiosos y religiosas que se meten a vivir en este sentido de comunidad y alejándose de toda la riqueza que el mundo pueda ofrecerle. Por lo cual ahí más bien tenemos esta convicción que sale de 1 Timoteo capítulo 6, que la raíz de todos los males en una sociedad es el amor por el dinero. Por lo cual, lo que Max Weber ha planteado se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, por lo menos desde mi punto de vista es así. No sé ustedes, lo dejo a criterio de ustedes, si quieren darle validez a lo que Max Weber ha dicho o creen que está equivocado. Eso queda a opinión de cada uno. El protestantismo, dice Max Weber, es el causante del capitalismo frío y ascético, porque si un católico tiene dinero, normalmente a veces se dedica a hacer obras de caridad constantes, ¿verdad? Eso ha pasado muy a menudo. Pero en el lado evangélico, híjole, las obras de caridad cuesta verlas. Y les pongo un ejemplo muy claro, aquí en Santa Rosa de Copán. Yo les puedo mencionar 3 lugares católicos donde la iglesia está ayudando a la gente pobre. El hogar San José, el hogar de la Inmaculada Concepción y el hogar de San Antonio, donde atienden a niños y ancianos, niños, niñas y ancianos. Están siendo atendidos por hermanas de nuestra iglesia católica con la ayuda de los fieles que colaboran con estas instituciones y algunos bienhechores también que de manera constante y ferviente ayudan también a esta causa, de ayudar a la gente que está ahí para que tengan una última vida, los ancianos de calidad, y los niños, las niñas puedan adquirir la educación también, que se les lleva hasta tercero del ciclo común, se les lleva educándoles, es decir, se les ayuda con la educación hasta tercero del ciclo común, para que después ya puedan acceder incluso al bachillerato. Algunas se quedarán viviendo ahí, otras ya buscarán irse por su lado, ¿verdad? Llegarán a tipo de edad 14, 16 años, cuando ya decidan si quieren quedarse o pueden irse, ¿verdad? Buscar ya su estilo de vida. O tal vez conseguirán amigos y amigas y se harán amigos y podrán salir ya del proceso de cuidado. Pero solo en Santa Rosa hay 3 lugares de la Iglesia Católica. Ahora me gustaría conocer 3 lugares
que hagan ese mismo servicio, pero del lado protestante, para que podamos ver si realmente hay también obra y acción, ¿verdad? Y no solamente predicación, que no solamente está el tema de la convicción. Yo no dudo que hay hermanos evangélicos que ellos, particularmente ellos, en vida privada, tengan una buena caridad. Pero me refiero al tema de la cohesión, que es lo que le importa al sociólogo. Le importa ver que la iglesia realmente haga una labor social en favor de los demás. Como decía Saint Simon, que el nuevo cristianismo tiene que ser en función de los pobres. Pues de igual manera, Weber seguramente esperaba ver que tanto el catolicismo como el protestantismo ambos colaboraran a subsanar estos problemas sociales que tenemos, de pobreza, de indigencia, de miseria. Por esa razón queda la pregunta abierta y queda la reflexión de cada uno. No sé cuántos son católicos y cuántos son evangélicos, pero revisen su propia iglesia, católica o evangélica, cuántas obras de caridad se están promoviendo para mejorar la sociedad. Y si no está ocurriendo ni una tan sola, pues ahí sí yo le diría, y esto fuera de clase, ya le diría yo de manera personal, revise bien si está en una iglesia correctamente cristiana. Si realmente están haciendo el papel que Cristo quería que hiciéramos, amarnos unos a otros, ¿verdad? Compartir con los pobres, como le dijo a Judas, los pobres siempre los tendrán ustedes. Prácticamente le dijo, ahorita no te preocupes por eso, que más adelante, ¿verdad? Más adelante vendrán los pobres y los van a tener para que ustedes le vengan a ayudar. Entonces le dejó a Judas prácticamente dicho, muy claro, y a los apóstoles seguramente les quedó muy claro, que la iglesia tenía que ayudar a los pobres. Por eso van a leer ustedes en Hechos de los Apóstoles cómo la gente sostenía con obras de caridad a los huérfanos, a las viudas, que daban atención a los huérfanos y viudas. Lean el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, cómo tuvieron que decidir nombrar a siete diáconos para poder colocarlos al servicio de las mesas, para ayudar a la caridad también. Y eligieron a varios varones ahí, entre ellos Esteban, el famoso Esteban. Entonces, esto es lo que sucede, que la iglesia cristiana, como lo entienden los sociólogos, tiene que ir en función hacia la acción, si no, realmente se queda en pura teoría, ¿verdad? Y quizá por eso Arjona va a llegar a hacer la crítica en su canción Verbo no sustantivo, ¿verdad? Que lo que ahí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo, dice Ricardo Arjona. Quiero recordarle que Ricardo Arjona fue seminarista de la Iglesia Católica, estuvo estudiando para sacerdote un tiempo, pero se salió, no se convenció y a final se salió. Creo que solo estudiaría quizás unos 2 años. Le bastaron 2 años para generar esta idea un poquito crítica de la sociedad. Pero sabía que la religión es acción. El pensamiento del burgués capitalista frío y promotor del ascetismo calvinista, ¿verdad? Es que plantea la siguiente idea. Existe una repartición desigual de bienes, es obra de la providencia divina. Es decir, Dios le da a quien quiere y a quien no quiere. Por tanto, si yo soy rico, es porque Dios me ha querido dar. Y si el otro es pobre, pues Dios lo tiene castigado. Esa visión es del Antiguo Testamento. Es la misma visión que tenía Job en el Antiguo Testamento, que creía que Dios le había quitado todos los bienes porque realmente era mal persona. Y querían preguntarle a Dios qué fue lo que cometí de mal para que me hayas quitado mi hacienda, mis hijos, hasta mi esposa me repudia, mis amigos me aquejan. Que quiere entrar en este debate y Dios le hace conocer que todo ocurre por una razón y no es siempre por voluntad divina. Es decir, que todo está planeado para el bien del hombre y por eso le devolvió al final toda la riqueza que había perdido. Pero le dio una lección que no es la riqueza lo que debe medir el ser humano respecto a la relación que pueda tener con Dios, porque se va a equivocar tarde o temprano a querer evaluar solamente en función del dinero. Por esa razón hay que tener mucho cuidado con este tipo de doctrinas que van ligadas a la parte materialista. Los salarios, creen los calvinistas, ¿verdad? Los salarios bajos no son ningún problema, ya que la pobreza mueve a la gente a trabajar. Esta es una frase de Juan Calvino, de un protestante que escribió esto, que dijo de que el salario bajo estaba bien, en todo caso, la gente con poco salario se esfuerza más en trabajar y van a ser mejores, ¿verdad? No, al contrario. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica? La Iglesia Católica más bien saca documentos con el Papa, por ejemplo, la Rerum Novarum, la Labor en el Censens, la 80ª Adveniens, la Centesimus Agnus, que reclaman a las empresas, reclaman a la situación social y le ponen el grito al cielo en favor de los obreros, diciéndole esos salarios, el Estado supervise bien los salarios entre patrono y el trabajador, no pueden ser injustos. Lean los documentos sociales de la Iglesia de los primeros años, de la Rerum Novarum, la 80ª Adveniens, la 40º Anno, ¿verdad? Y la última del Papa, ¿cómo se llama? Juan Pablo II, que se llama Labor en Exercens, que habla del trabajo, ¿verdad? De cómo el trabajo debe ser digno,
cómo debe estar bien pagado, cómo debe haber un escalafón salarial justo y que el Estado debe arbitrar esta situación salarial para que no haya injusticia en el trato al obrero. Imagínense cómo la iglesia más bien ha protegido al obrero y el calvinista por otro lado, ¿verdad? Diciendo que no, está bien, pagarle poquito, ¿verdad? Pagarle poquito. Por eso es que haber un desbalance entre lo que el católico cree y hace, ¿verdad? Y lo que el evangélico cree y hace, según Max Weber y según lo que podemos también empezar a releer hoy con la actualidad. Más tarde, estos ideales van a fracasar al no resistir la tentación de la riqueza. Lo que tanto decían que, ay, Dios me mandó riqueza, ¿verdad? Terminaron siendo obscenamente avariciosos. Y eso es lo que Max Weber logró ver después. Se dio cuenta que estos que tanto hablaban de la predestinación, terminaron siendo los capitalistas bien arraigados en su riqueza, ¿verdad? Codiciosos, ambiciosos, y perdieron por completo la parte que les identificaba como cristianos. Ese es el gran problema. Por eso quizá escribió San Pablo, a raíz de todos los males, es el amor por el dinero. Nadie puede servir a dos señores, ni a Dios ni al dinero. Eso está en la palabra de Dios. Por lo cual, Max Weber no se equivoca en este sentido y le tocó ver esto en su sociedad y podemos seguirlo viendo hasta el día de hoy.